Qué bueno es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llegar ante su bendita presencia con un corazón dispuesto, con ese ánimo que el Señor nos da, esa fortaleza que viene de parte de Él. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, queridos amigos. Que la paz del Señor sea gobernando vuestras vidas. Y qué bendición también que a través de este medio de comunicación, en esta hora, poder llegar a vuestros hogares con la palabra de nuestro Señor. Les pido, por favor, que se conecten para meditar en la Sagrada Escritura. Gracias le damos al Señor por la iglesia, por el cuidado que Él tiene, por su compasión, por la misericordia grande que tiene hacia cada familia. Estamos sanos, estamos completos y siempre nuestra alabanza será a nuestro Rey Todopoderoso. Que Dios les bendiga. Siempre tenemos que pedirle a Dios que en medio de la adversidad tener una actitud de valor, una actitud también reverente y seguir siempre peleando la buena batalla de la fe. Quiero dar lectura al Salmo 117. Dice la palabra de nuestro Dios: alabanza por la misericordia de Jehová. Este salmo tiene solamente 2 textos bíblicos y dice así: alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Así nos enseña este salmo, que debemos alabar, debemos reconocer su amor, su compasión, su misericordia. Por eso, querida iglesia, nuestra actitud tiene que ser siempre diferente a la del mundo. Como hijos de Dios, confiando plenamente en Él. Tiempos difíciles, pero también recordemos que en la prueba el Señor se manifiesta con sus proezas, con sus milagros. En medio de la dificultad, el Rey de Gloria derrama siempre bendición sobre su pueblo. Sigamos siempre confiando en ese Cristo inconmovible, aquel que nos da la victoria y nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. La Biblia dice: siempre te sustentaré, y dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sus promesas son fieles, se cumplen. Nosotros no dudamos de la palabra del Señor. Si Él dice que cuando pasemos por las aguas estará con nosotros, cuando pasemos por el fuego Él nos va a proteger, Dios siempre cuidará a su pueblo fiel. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que Él no nos dejará. Quiero que usted se conecte, mi querido hermano, y que usted pueda en esta noche tomar la Escritura y juntos vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre con una actitud de reverencia, como siempre los cristianos tenemos a la palabra del Señor, y esperamos que el Dios glorioso abra nuestro entendimiento, nos enseñe su palabra. Creo con todo mi corazón que no va a caer junto al camino, va a caer en buena tierra y que dará fruto. La Biblia nos dice que debemos animarnos los unos a los otros. Y yo te animo, mi querido hermano, mi querida hermana, que sigas peleando la buena batalla de la fe. Con Cristo somos más que vencedores. Él es nuestra fortaleza, nuestra roca. Él es nuestro pronto auxilio. Esta semana, amados hermanos, bien difícil, complicada para todos, pero el Señor siempre nos da soluciones. Cuando parece que el camino
Y amados hermanos, como que el camino es tan estrecho, cuando viene Dios y quita todos los obstáculos, todos los impedimentos, y cambiamos nuestra forma de pensar, cuando nuestro entendimiento es renovado por la palabra del Señor, y miramos al cielo y decimos, como dijo David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos a ese Dios que siempre está con nosotros para ayudarnos y para fortalecernos. Le invito, querida iglesia, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11. Vamos a dar lectura desde el verso 19 al verso 30. Quiero que allí usted busque esta cita bíblica. Le voy a dar tiempo para que usted pueda allí buscar, encontrar, pueda verificar, constatar que lo que estamos enseñando está en la palabra del Señor. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 11, el verso 19, aquí como título dice, la iglesia en Antioquía. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajeron a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Quiero compartir, querida iglesia, este mensaje. Le he puesto como título la aprobación divina. Queremos que el Espíritu Santo nos ilumine, el Espíritu Santo nos enseñe, que su palabra corra en esta noche, que la palabra llegue al corazón de usted, que la palabra actúe en los creyentes. Queremos que la gloria del Señor se manifieste. Tenemos la seguridad y la convicción que no volverá vacía. Hará una obra grande y maravillosa, porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Él es el Rey en el cielo y en la tierra. Es más, Él gobierna en nuestros corazones. Y Él dice que la iglesia, nosotros somos su pueblo escogido. En esta porción bíblica nos enseña, amados hermanos, y podemos ver un poco el contexto, cuando Esteban, como mártir,
fue apedreado. Hubo una persecución tan fuerte, hermanos. Muchos iban huyendo, se iban a una ciudad y a otra ciudad. Pero donde quiera que ellos iban, ellos predicaban el evangelio de Jesucristo. Querida iglesia, esa persecución hizo que despertara la iglesia de Jerusalén. Porque muchos creían que la salvación solamente era para los judíos. Otros creían que el evangelio solo debía ser predicado a los judíos. Pero recordemos que el apóstol Pablo dice que el Señor hizo un pueblo de los dos que habían, tanto judíos como gentiles. La Biblia dice que el Señor derribó esa pared y con su muerte dice que escogió a los dos pueblos y lo hizo uno. Habían, amados hermanos, en ese tiempo también falsas enseñanzas. Pero cuando vino la persecución, la iglesia tuvo que huir. Los hermanos salieron, pero ellos iban predicando. Se despertaron, amados. La palabra del Señor nos dice, iglesia, en el verso 19, quiero que usted estudie conmigo la palabra en esta noche. Nos dice la Escritura: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero el verso 20 nos dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. No se saben los nombres, no se sabe tampoco cuántos varones eran, pero ellos entraron en la ciudad de Antioquía y comenzaron a hablar a los griegos el evangelio. Y la Biblia, la palabra del Señor, nos dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Esto quiere decir que tenían el respaldo del Dios Todopoderoso. Esto quiere decir, amados hermanos, que Dios los está usando grandemente. No sabemos los nombres, quiénes eran, pero estos varones, nos dice la palabra del Señor, que hablaron a los griegos. Y la Sagrada Escritura nos enseña que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sabe lo que esto quiere decir? Se convirtieron con todo su corazón. Es decir, amados hermanos, la palabra que ellos predicaron impactó tanto en sus vidas. Eran hombres y mujeres que se arrepintieron en verdad. Reconocieron que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Y se convirtieron y nace una iglesia en esta ciudad de Antioquía. No era una ciudad, amados hermanos, pacífica. Humanamente era comercial, pero había mucho pecado. Había mucha diversión pecaminosa. Pero recuerde que donde abunda el pecado, la Biblia también nos dice que abunda la gracia. La misericordia, dice en Santiago capítulo 2, el verso 13, que triunfa sobre el juicio. Y estos hombres predican el evangelio. Amados hermanos, qué bendición es que nosotros nos disponernos, entregarle nuestra vida a Dios para que Él la use como Él quiera. Que haya en nosotros, hermano, ese amor y ese deseo, que se cumpla el propósito de Él en cada uno de nosotros. El verso 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Recuerde que la mano del Señor estuvo con Moisés
Cuando él fue a hacer las señales, los prodigios, Dios no lo dejó a él. Moisés fue lleno del poder de Dios con señales y prodigios. La palabra del Señor nos enseña claramente que todo lo que hizo Moisés, porque la mano del Señor estaba con él, no era para que los egipcios se convirtieran, no era para que los egipcios salgan y se unan al pueblo hebreo, no. Las señales era para convencer al pueblo hebreo que hay un Dios todopoderoso que había escogido a Abraham y que ellos eran la heredad, su pueblo. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice que las señales endurecían a los egipcios, pero tocaba poderosamente el corazón del pueblo hebreo. Asimismo, la mano del Señor estaba con estos varones, y ellos comenzaron a predicar y a enseñar la Sagrada Escritura. Recuerde que así como llegan las malas noticias, también llegan las buenas noticias. Yo creo que en este día usted quizás recibió malas noticias o buenas noticias. Siempre cuando tenemos las dos noticias, siempre preguntamos, ¿cuál quieres escuchar primero, las buenas o las malas? Pero estas noticias, amados, llegó a la iglesia de Jerusalén, que el evangelio habían predicado los varones con una unción maravillosa. Entonces el verso 22, quiero que usted lea textualmente conmigo, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La noticia buena. En Antioquía han aceptado muchas personas, muchos griegos al Señor. Bueno, la iglesia envía a Bernabé, un siervo de Dios, obediente, un siervo que siempre estaba sujeto a las autoridades. Un hombre, amados hermanos, que la Biblia dice que él vendió una heredad, y todo lo que costó la heredad, dice que puso a los pies de los apóstoles para cubrir todas las necesidades que había entre los hermanos en Jerusalén. Recordemos, amados, que la palabra del Señor dice que Él pone el querer como el hacer en nosotros. Este varón, nos dice la palabra del Señor en el verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Qué bendición es cuando nosotros vemos la bendición de Dios sobre los hermanos, la bendición de Dios sobre una familia. Nos gozamos. No hay envidia, no hay, amados hermanos, ningún perjuicio. Le damos gracias a Dios de que te haya bendecido. Nos gozamos y muchas veces oramos a Dios para que el Señor les dé sabiduría, inteligencia, conocimiento y puedan cuidar la bendición que Dios les ha dado. Por eso le he puesto como título la aprobación divina. Recuerde que estos varones estaban bajo el radar de Dios, bajo la mirada del Dios Todopoderoso. Y también debemos tomar en cuenta que la iglesia de Jerusalén envían a un siervo del Señor. Antioquía, a Bernabé, significa consolación. Él llegó allí, amados. La palabra del Señor dice que se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Recordemos que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, amados, la palabra del Señor nos enseña y nos dice que Él los exhortó. Esto significa animar al pueblo. Se levanta una iglesia, amados, espiritual,
Una iglesia que amaba al Señor, que glorificaba al Dios Todopoderoso. Vamos a dar lectura también. El verso 24 nos dice, porque era varón bueno, es decir, Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Amados hermanos, cuando estudio el libro de Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo ellos consagraron su vida para servirle al Señor. No usaron estrategias humanas. La estrategia de ellos era orar, humillarse delante del Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu, por la palabra, y cómo Dios comenzó a bendecir sobremanera a la iglesia. La palabra nos dice, queridos hermanos, en el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y dice la palabra del Señor, y hallándole, le trajo a Antioquía. Porque todos los apóstoles tenían temor de Saulo. Como que no creían que se había convertido al Señor. Quizás algunos decían, no, está aquí para engañarnos. Pero Saulo tuvo un encuentro con Dios. Nadie le predicó a él. El mismo Cristo de la gloria, cuando él iba camino a Damasco, le predicó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El mismo Cristo glorificado. Pero cuando supieron que él se había arrepentido y que era cristiano, dice que lo miraban. Los discípulos se apartaban, muchos tenían temor de él, pero Dios lo usó a Bernabé. Bernabé sintió en su corazón la convicción del Espíritu Santo, que Saulo era un verdadero hijo de Dios. Era un instrumento que Dios estaba preparando. Recordemos, amados hermanos, que Ananías le dijo al Señor, Señor, tú sabes que este hombre ha hecho mucho mal a tu pueblo y aún en esta ciudad tiene autoridad. Pero el Señor le dijo, ve, anda ahora por él, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Y dice la Biblia que Saulo, muchos hermanos se alejaban de él y Bernabé lo busca ahora y lo lleva a Antioquía para que le acompañe, para que le ayude. Él estaba allí, amados hermanos, predicando. Pero lo emocionante y lo espiritual y el corazón de Bernabé tan noble, hermano, después Saulo comenzó a prepararse y llegó a ser el gran apóstol de los gentiles. Pero Bernabé no sintió celos, no sintió no tuvo en su corazón perjuicios, sino que le daba la gloria y la honra a Dios. Bernabé tenía una actitud, amados hermanos, una actitud cristiana, espiritual. Era maduro en la fe. Y vemos, hermano, cómo Dios lo comenzó a usar a Pablo, sanando, resucitando muertos, predicando el evangelio, hermano. Y yo creo que Bernabé se gozaba. Creo que Bernabé siempre le daba gracias al Señor por la vida de Saulo. No había perjuicios en su corazón. No había, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, protagonismo en ellos. No había eso. Lo único que ellos querían es que el propósito de Dios se haga realidad y cada uno trabajar con el don que Dios les había dado. Por eso, hermanos, nosotros como pueblo de Dios tenemos que alabar, glorificar al Señor. Si un hermano se está levantando, tenemos que gozarnos, porque Dios nos llama con diferentes dones,
diferentes propósitos, y cada uno, como dice el apóstol Pedro, trabaje con el don que Dios nos ha dado. Es muy importante, hermano, ver estos ejemplos de compañerismo, este ejemplo de ministerio, hermano, que no había en ellos ningún perjuicio, no había contiendas, pero la palabra del Señor nos dice en el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. El verso 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Un año que Bernabé y Pablo estaban allí enseñando la Escritura, poniendo el fundamento, la palabra, adoctrinando, enseñando al pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por eso les digo que era una iglesia espiritual, era una iglesia que servía a Dios. Y más adelante vamos a ver que era una iglesia que enviaba obreros a predicar el evangelio. Levantó Dios un pueblo dispuesto, una iglesia valiente, queridos hermanos. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con usted y quiere hacer con cada uno de nosotros. Que este tiempo sea, hermano, un tiempo de reconciliación. Que haya una restauración. Como dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 9, el verso 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Que en este tiempo tu hogar se restaure, tu vida, tu comunión con el Señor, porque Dios es bueno. Y luego en el libro de Joel nos dice, y os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón, y mi pueblo no será avergonzado. Dios está con nosotros, Dios está trabajando, pero es muy importante ver estos ejemplos, hermano, de estos hombres de Dios, que este compañerismo en la obra del Señor en el ministerio. La Sagrada Escritura nos dice en el verso 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Recordemos que la iglesia principal era la que estaba en Jerusalén. Y habían pasado algunos años, bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente Bernabé llegó allí a Antioquía, ahora vemos otros siervos del Señor. Y dice que unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Hombres de Dios, tenían una palabra del Señor para sus hermanos. Y dice el verso 28, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Todo lo que Dios habla se cumple. Y es, amados hermanos, la bendición tan linda. Y esta iglesia, una iglesia dadivosa, una iglesia colaboradora, una iglesia que amaba a su prójimo. Como dice el apóstol Pablo, que debemos nosotros, hermano, hacer el bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. Esta iglesia inmediatamente prepararon, hermano, todos se reunieron y enviaron ayuda a la iglesia que estaba, a los hermanos que estaban en Judea. Y Pablo y Bernabé estuvieron un año predicando la palabra del Señor. Si usted ve el verso 30, la Biblia nos dice, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ellos llevaron ese donativo, esa ofrenda a los hermanos de Judea, porque vino un tiempo de prueba, un tiempo difícil. Pero la iglesia de Antioquía, con todo su corazón dispuesto, llenos de amor y de misericordia, colaboraron, dice, cada uno conforme ellos tenían.
Estos son ejemplos para cada uno de nosotros. Quiero ver, iglesia, que era un pueblo que oraba, era un pueblo que ayunaba, era un pueblo que siempre estaba buscando el rostro del Señor. Le invito por favor al capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, el verso 1 hasta el verso 3, la palabra del Señor nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Estaba allí Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En sus reuniones, en sus devocionales, estaba allí siempre la presencia de Dios. Y recuerde que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay palabra del Señor. Dios es bueno. Y la Biblia, la palabra nos enseña, hermano, que el Espíritu Santo habló a través de estos profetas. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Qué hermoso, hermano. Qué bendición cuando tenemos nosotros convicción quién nos ha llamado, quién nos ha enviado. ¿Sabe que esa es la fortaleza tan grande? No vacilamos cuando estamos orando diciendo: ¿será que Dios me envió? ¿Será que Dios me llamó? No. Si usted no está seguro de algo, mejor aquíétese, busque la confirmación de Dios para tomar un ministerio. Que Dios tenga misericordia, que el Señor nos guíe, nos ayude, porque no vamos a luchar contra carne ni sangre. La lucha que tenemos, hermano, es con principados, con potestades de las tinieblas. Pero si Él los llamó, como dice la Biblia, que los varones que predicaron en Antioquía, la mano del Señor estaba con ellos. Entonces el Dios glorioso nos da la victoria, nos ayuda, nos levanta, no nos dejará solos. Era una iglesia que enviaba siervos de Dios para predicar. Pero no solamente, quizás, amados hermanos, era una iglesia que el Dios glorioso, el Espíritu Santo aquí habla. Y dice: apartarme a estos dos varones. Vamos a ver, amados hermanos, que ellos no salieron inmediatamente. La palabra del Señor nos dice en el verso 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermano, no es que se acabó la profecía y salieron ellos corriendo. Ellos oraron. Dice la Biblia que ayunaron. Y luego la iglesia dice que les impusieron las manos y los enviaron. Es por eso que usted ve que el ministerio de Pablo, cuando Pablo va con este siervo de Dios, Bernabé, no había barreras, no había impedimento. Se enfrentaron a aquel hechicero Bar Jesús, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Qué bueno, iglesia, que nosotros seamos guiados por el Espíritu de verdad. Este es el tiempo de restauración. Este es un tiempo de convertimiento, amados. No diga usted: yo estoy solamente encerrado. No, usted está protegido por Dios. Algo Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Algo hay que enmendar. Es tiempo de humillación, es tiempo de reconocimiento, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Si Dios te ha llamado, va a haber frutos. Después que pase la prueba, después que pase, amados hermanos, estos conflictos, vamos a ver frutos en su vida. Frutos en las familias, porque
A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Querida iglesia, quiero ver con ustedes qué hermoso es cuando Dios aprueba algo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Da seguridad, queridos hermanos, da seguridad a la vida. Cuando usted está consciente, convencido, tiene convicción que lo que va a hacer o lo que está haciendo Dios te envió, tenemos seguridad. Y es por eso que en el Salmo 46 dice, aunque la tierra tiemble, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que cuando Abraham salió a restaurar, a recuperar a su familia, a su sobrino, cuando se los llevaron secuestrados los reyes de Sodoma, la palabra del Señor nos dice que él salió con todos sus hombres de su casa, sus criados, y Dios le dio la victoria, porque él estaba consciente que Dios estaba con él. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Proverbios, el capítulo, vamos a ver aquí, el capítulo 16, el verso 7 nos dice la Sagrada Escritura: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. ¿Alguna vez usted le ha preguntado al Señor, Señor, lo que estoy haciendo está en tu voluntad? ¿Mi caminar es agradable delante de ti? Yo creo que debemos siempre detenernos, como dice el profeta Jeremías: paraos en los caminos, meditad y preguntad por las sendas antiguas. Yo creo que debemos recapacitar, como dice el apóstol Pablo: andad sabiamente, aprovechando el tiempo, porque los días son peligrosos. No queremos, iglesia, tomar un camino equivocado. Recuerde que en Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Es decir, Dios nunca va a aprobar ese camino. Pero como Dios nos ha dado libre albedrío, Él respeta las decisiones que tomemos. Pero obviamente nosotros, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, lavados, redimidos por su sangre, no queremos tomar un camino que le ofenda a nuestro Dios eterno. Queremos andar por esas sendas de justicia, por esas sendas de verdad. Aleluya. Queremos caminar en la perfecta voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso la aprobación divina da seguridad al creyente. Y dice la palabra de nuestro Dios eterno, nos enseña: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Por eso el enemigo quiere que la iglesia esté en desobediencia. Por eso el enemigo va a poner obstáculos, porque cuando usted comienza a caminar en rectitud, en la voluntad del Señor, las cosas cambian. Aún los enemigos, aquellos que nos odian, que nos aborrecen, la palabra del Señor nos dice que al hombre que a Dios le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Por eso, hermanos, nos gozamos en las tribulaciones. Nos gozamos en las tribulaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un verso en el libro de Romanos, quiero dar lectura. El capítulo 8, el siervo del Señor dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está valorando que en medio de las pruebas, en medio de los conflictos, algo grande viene del pueblo del Señor. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿Cómo no darle gracias a nuestro Dios eterno? ¿Cómo no pedirle que nos alinee, que nos dirija
Que su palabra nos limpie, que su palabra nos alumbre, porque no queremos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, usted ya no tiene que ir a consultar a los adivinos, a los hechiceros, a los agoreros. Usted es hijo de Dios, no tome ese camino. Usted busque al Señor. Doble sus rodillas, ayune, vigile, pregúntele al Señor, lea la Escritura, dígale: Señor, yo quiero que me enseñes tu voluntad. Por eso la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 12, el verso 1, ¿no? La Sagrada Escritura, vamos a dar lectura textualmente. Usted busque esta cita bíblica. Es de gran bendición, mis queridos hermanos. Romanos capítulo 12, la palabra del Señor nos enseña. Aquí encontramos esta referencia bíblica y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no quiere que usted tome un camino equivocado. Jesús es el camino. Tenemos nosotros que pedirle a Él que nos ayude, que nos alumbre, que nuestro entendimiento sea renovado para entender y comprender cuál es su perfecta voluntad. Porque es buena, es agradable, es perfecta. Y la Biblia dice, cuando el hombre le agrada al Señor, dice la palabra del Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Vamos a ver otro texto bíblico, querida iglesia. La aprobación divina es una característica, lo que aconteció con Cristo. Recuerde que el Padre le aprobó a Jesús cuando Él fue al Jordán. Recuerde que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Todo estaba planificado. Ahí estaba Juan el Bautista y Jesús llegó. El Espíritu Santo lo guió al río Jordán. Vamos a ver lo que nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 3. El verso 17 nos dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan no quería bautizarlo. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero el Señor le dijo: deja, porque conviene que cumplamos toda justicia. El Padre se gozó. El Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma de paloma. Y el Padre habló en el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo vamos nosotros, hermano, a alegrar el corazón del Señor? Cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando no nos desviamos, cuando buscamos siempre la aprobación de Dios, del Señor. Recuerde que cuando Abraham le dijo a Lot: escoge, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y dice la Biblia que Lot miró la llanura y fue ese camino, un camino que lo llevó a Sodoma. Queridos hermanos, mientras que Abraham se aquietó y él estaba siendo guiado siempre por Dios, por el Señor. Y vemos las consecuencias. Qué importante es, hermano, que en nosotros haya ese deseo, que todo lo que vamos a hacer tengamos la aprobación de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces vamos a encontrar la victoria. Entonces el Señor nos va a defender. Como Él, tenemos tantos ejemplos en la Biblia que Él defendió a sus hijos. Dios quiere, hermano, que lo busquemos. Y la Biblia, la palabra del Señor nos dice que hubo una voz y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Si usted ve en el Evangelio de Juan capítulo 8, el verso 29, la Biblia nos dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Qué bendición, hermano! Recuerde a José. Sus hermanos lo vendieron, pero él tenía la aprobación de Dios. Llegó a Egipto. Dios nunca lo dejó a José. Nunca lo abandonó. Fue a la cárcel, estuvo 2 años injustamente. Pero él estaba en un camino de victoria, en un camino de propósito. Hubo obstáculos, impedimentos. El enemigo quiso destruir su vida, pero Dios le dio la fuerza y el poder para vencer el pecado. Y la Biblia dice, bienaventurados aquellos que vencen, aquellos que se enfrentan a las situaciones, a los conflictos y confían en Dios y salen venciendo. Dios quiere que usted sea un vencedor. No se desanime. Busquemos, hermano, que Dios nos bendiga y que el Señor nos apruebe. Queremos estar todos los días de nuestra vida en su perfecta voluntad. Pero es importante, queridos hermanos, someternos a su voluntad. Entreguémosle a Dios nuestro pasado, entreguemos nuestro presente, rindámonos a Él en espíritu, alma y cuerpo y veremos su gloria. Él es bueno, hermanos, y Él nos anima en su palabra que sigamos siempre buscando su presencia. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo nos dice, nos enseña en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 4 nos dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pero para eso, el apóstol Pablo tuvo que pagar un precio. Tuvo que convertirse al Señor. Y luego Dios confió el evangelio. Confió la unción de Dios. Porque tenemos nosotros que llegar a ser hombres y mujeres confiables en las manos del Señor. Él es bueno, porque la gloria le pertenece a Él. Que Dios use nuestras manos, que Dios use nuestra vida, pero debemos siempre, hermano, reconocer que el poder viene de Dios. Y Él puede hacer grandes cosas con un vaso, con un instrumento que esté dispuesto a hacer su voluntad. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón que te comparta. Espero que te hayas animado, que te haya el Señor fortalecido, que te levantes con nuevas fuerzas y que camines siempre con esperanza, mirando a Cristo, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. No retroceda, camine siempre en victoria, que Dios es bueno. Sigamos, hermanos, como buenos soldados de Cristo, enfrentando esta situación. Y no cuestionemos al Señor, que muy pronto entenderemos el propósito. Como el Señor, cuando le lavó los pies de los discípulos, Pedro le dijo, tú no me vas a lavar los pies. Pero el Señor le dijo, lo que yo hago tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Pero si estamos seguros es que hay un propósito, queridos hermanos. Hay un propósito de Dios en toda esta situación, en todo lo que Dios ha permitido. Preparémonos y quiero que en esta noche descanse. No permita que el enemigo quite el sueño, que venga el insomnio sobre usted. Eche su carga en las manos de Dios, hermanos. Y quiero que este tiempo, estos minutos que Dios me ha permitido compartir su palabra, que haya sido de edificación. Y quiero también decirles que el día domingo vamos a tener Santa Cena.
quiero que usted tenga allí el pan, tenga también el vino, y como siempre la iglesia, centro de adoración cristiana, con una actitud de reverencia, ¿sí? Poder participar de la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos su muerte, su resurrección, ¿sí? Recordamos que el pan es un prototipo del cuerpo de Cristo. Le invito que en estos días usted pueda usted tener, adquirir el vino, y también para el día domingo que tenga el pan. Y todos vamos, hermano, a ser bendecidos grandemente. Vamos a orar. La Biblia dice que si alguien está alegre, cante alabanzas. Si alguien está triste, también nos dice que debemos orar, ¿no es cierto? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú estás, Señor, haciendo en cada vida. Tu pueblo, Señor, Padre querido, anhela de ti. Fortalece a la iglesia, levántala, Señor. Ayuda al débil. Señor Espíritu Santo, creo que la palabra, Señor, ha sido sembrada en buena tierra, ha caído, Padre querido, Señor, y que dará frutos, Dios. Y creo, Señor, que veremos, Padre querido, siempre tu bondad, tu compasión, Señor. Gracias por la iglesia. Levántala, Dios mío. Ayuda al débil, Señor. Despierta nuestro espíritu. Despierta nuestra alma, Señor. Que salga de la cárcel para que te alabe, para que te glorifique, Dios. Queremos ser un pueblo perseverante. Un pueblo, Señor, que te ame en medio de la tribulación, en medio de los conflictos, Dios. Que esté siempre, Padre, parado en la brecha, confiando en ti, Dios. Gracias, Señor, porque somos columna y baluarte de la verdad. Toda la gloria, toda la honra para ti. Amén y amén, mi Señor. Que Dios haya bendecido vuestras vidas, vuestro espíritu que haya sido fortalecido, y sigamos siempre buscando la voluntad del Señor. Si Él no ha venido, estaremos el día viernes, nuevamente llegando a sus hogares con la palabra del Señor. Que tengan una excelente noche. Bendiciones.